Ok. Bueno, pero viste que lo solucionamos. Ya está. No sé si los chicos me escuchan. Pau, Michael, Sí, John. sí, profe. Okay. Sí, se escucha, profe. Sí, Ok. profe, lo escucho. Ayer habíamos empezado a ver intervención del Estado, habíamos visto el concepto de presupuesto, habíamos visto que el presupuesto es una ley que debe ser sancionada en los 3 niveles de Estado, nacional, provincial y municipal, y es lo que va a autorizar que las partidas presupuestarias puedan ser abonadas, o sea, todos los gastos del Estado puedan ser abonadas con las partidas presupuestarias autorizadas, y para ello se van a utilizar los recursos que obtenga el Estado que provienen de los tributos, ¿verdad? De los impuestos. Y aquí tengo que, ahí es donde retomo, ¿no es cierto? Ayer habíamos visto que el sistema, concretamente el sistema tributario, debe cumplir con una serie de principios políticos y constitucionales, les dije yo. ¿Se acuerdan de eso, que ahí era donde habíamos quedado anoche? Sí, sí, profe. Bien. Uno de los... A ver, yo no quiero, a ver, se lo explico de esta manera. Desgraciadamente la economía está muy vinculada con la política y la idea no es hacer política. No quiero que lo tomen como una connotación política los comentarios que yo puedo llegar o no a hacer, porque en realidad tienen una cuestión netamente económica, ¿sí? Sí, sí, profe. Una de las características es que el sistema tributario tiene que ser simple. El sistema tributario argentino, desgraciadamente, tiene todas las características menos simple. Porque de simple no tiene nada. ¿Sabían ustedes? Por el tema de tantas leyes y tantos decretos. Claro, tal cual. Al haber tantas leyes y tantos decretos, lo que hace es lo complejiza. ¿Sí? Ustedes fíjense, el monotributo se llama monotributo porque con un solo impuesto pues pagas todo. Ahora, anda a liquidarte el monotributo si no sabe de leyes, a ver cómo hace. Yo en su momento le di de baja al contador porque dejé las ventas y es un quilombo porque hay veces que vos tenés que estar al día con las noticias. Una vez que le agarras la mano ya se vuelve fácil, pero no es solo el monotributo, porque también tenés AREF. Si vos no sabés de eso o no tenés un contador que te diga, vos te olvidás de la parte de AREF, porque no es que en el monotributo vos te vas a FIP y te mandan. Pero todos los meses tenés que actualizarte porque guarda que facturaste de más. El otro día, yo le llevo la contabilidad a un solo cliente porque no tengo paciencia. Yo soy contadora pública de profesión, pero no me gusta, la verdad que me pone de mal humor. Una amiga mía se mata de risa porque cuando yo le digo así, es la que me lleva la parte contable a mí porque yo no puedo llevarme mi propia parte contable, ¿no? Tenemos inhabilitación por vínculo con los familiares, imagínense con uno mismo. Sí. Y Fer, una amiga mía que es contadora, que es buenísima, se ríe porque me dice, ay, Erika, sos una renegada. Pero, a ver, es posta, chicos. O sea, vos no podés tener... la página de AFIP estuvo caída todo el mes de junio y julio. ¿Cómo paga la gente el monotributo al día si vos tenés una página que no funciona? Yo, por ejemplo, en ese sentido, profe, te manejas con los bancos, lo puedes poner como débito automático, o una vez que te haces tu usuario. Se me cortó. Sí, hay otras opciones, una vez que tenés tu Mercado Pago, que yo lo usaba para las ventas, automáticamente todos los meses me aparecen las notificaciones más. Creo que ahora mismo tengo una notificación de Mercado Pago que me dice que se está por vencer sería la cuota de este mes. Yo ya la pagué la cuota de este mes, pero igual es como que me avisa. Claro. Porque Está me avisa bueno porque yo
no lo pagué a través del Mercado Pago, sino que lo pagué a través del pago de mis cuentas del Patagonia. Entonces, al no pagarlo del Mercado Pago, ellos como que me avisan por si yo me olvidé. Son diferentes herramientas. Está bueno, pero siempre y cuando vos no tengas que recategorizarte. Mirá lo que le pasó a mi cliente el otro día. Para colmo, yo le tengo paciencia porque me hace acordar a mi papá y es el abuelo de una amiga de una de mis hijas. Si no, 2 veces voy a seguir renegando. Se equivocó y facturó 100.000 pesos en lugar de 1.000. Y no anuló la factura. Entonces, obvio que cambió de categoría. Y decir que cambió de categoría no quedó excluido. Sí, lo que pasaba ahora es que automáticamente si vos no cambiabas tu categoría, el AFIP te cambiaba de categoría. Pero si vos no te recategorizabas, sé que venía una multa también junto. Te clavan una multa. Por eso hay que tener como todos los sentidos puestos, ¿sí? Y en realidad no está cumpliendo este impuesto con uno de los principios básicos del sistema, que es la simplicidad. Si nosotros vamos a la definición de sistema tributario, dice que es el conjunto de tributos. ¿Por qué tributo y no impuestos? Porque los tributos son los impuestos, las tasas y las contribuciones. O sea, los impuestos son un tipo de tributo, ¿sí? Sí. Bien. ¿Qué diferencia hay entre impuesto, tasa y contribución? El impuesto, te lo dice el nombre, te lo impongo, lo tenés que pagar porque yo digo y punto. No hay contraprestación directa, ¿sí? En verdad, en el caso del monotributo, sí. Porque por más que sea un impuesto, vos estás pagando tu obra social. A menos que vos ya cuentes con una, que Pero ahí no te cobran. no, ahí te voy a discutir, Gaby. Porque la obra social, a ver, en el monotributo, fíjate que se llaman componentes. Tiene un componente tributario y un componente de obra social. Porque una persona que está jubilada también puede ser monotributista y no paga obra social porque tiene PAMI. Sí. En realidad, el componente impositivo del monotributo es una cosa. Y la obra social que vos me planteás es el componente previsional, que en este caso corresponde a la seguridad social. ¿Sí? Sí, igual esa obra social nunca te sirve para nada. O no la usás o la termina cambiando. Con todo respeto, es una cagada la obra social, el monotributo. Pero bueno, es mejor que nada a veces. Me dijeron que Osdop andaba bien. No sé si sigue estando Osdop en el monotributo. Si está, usen esa. Por lo menos si los permite. Sí, en verdad la obra social la podés cambiar a cual vos quieras, pero tenés que pagar la diferencia. Y bueno, pero a ver, mientras puedas o no. Digo yo, ¿no? Porque por lo menos tenés obra social. Sí. Sí, pero acá, por no ejemplo, lo tomen como... yo digo, acá tenés obras sociales muy buenas, que son muy caras, y obras sociales que son una porquería, en pocas palabras. ¿Por qué digo esto? Si yo seguía con la obra social del monotributo, me podía atender en el hospital y después había muchos otros lugares, pero dejaron de atender esa obra social porque no pagaban. Entonces, la única opción que me quedaba era el hospital. Entonces, al final, el hospital es gratuito igual. Por lo menos un centro tenés que cubra tu obra social. Pagale por lo menos a un centro aparte del hospital, porque el hospital ya de por sí está saturado. Se supone que las obras sociales es para sacarle uno de los objetivos, sacando obviamente los principales, ¿no? Pero una de las funciones es sacarle el peso que tiene el hospital y hacerte los trámites más fácil a vos. Se supone que por eso te están cobrando. Y bueno, después tenés las otras obras sociales. Pero ya le digo, son mucho más caros, se pagan, no sé, una diferencia de 10.000 pesos más arriba.
Ah, bastante. Ujú. Yo, por ejemplo, tengo la del monotributo, que me descuentan la del monotributo, y mi marido tiene ESMATA, que también es una mierda. Y decidimos cambiarnos a otra obra social porque no... No, perdona. ¿La de ¿Cómo? los metalúrgicos mata, Gaby? ESMATA es... está ya en el barrio AGP. ESMATA, no, de los talleres, ¿puede ser? Sí, la de Sí, los talleres. metalúrgico, Sí. sí, sí, esa. No es la UOM, es ESMATA. Pero también es malísima la obra social. Y vos tenés que ir hasta allá. Y nosotros más o menos dijimos, bueno, en ese momento no pagamos mucha diferencia cuando nos anotamos la otra, ¿no? Pagamos una diferencia de 3.000 pesos más los que nos descontaban. Que bueno, más los que nos Claro. descontaban, igual sumaban 7.000, 8.000 pesos si no tuviéramos ya ese descuento de obra social, porque eso también se considera como un pago que uno está haciendo. Igual después aumentó mucho, que fue el año pasado, antepasado, que fueron aumentando mucho las obras sociales. Pero el ir hasta allá para, ¿cómo es? Pedir una orden, volver a ir allá para pedir que te autoricen para un oculista, porque te tiene que derivar el médico al oculista, no es que vos vas y pedís nomás el turno. El ir hasta allá de nuevo para que te autoricen unos lentes, bueno, y todos esos viajes yo le dije, y entre gasto de nafta, esto, lo otro, sí, ponele que paguemos una diferencia mínima extra, pero la comodidad es diferente. Igual, Claro. entre ir, volver, buscar turno, encontrar turno, ir de nuevo. Cuando tenés que hacerte muchos análisis, cuesta mucho eso, porque se supone que una vez al año vos tenés que ir al oculista y para eso tenés que ir al médico para que te derive el oculista y cada consulta te tenés que llevar para que te autoricen. También no te puedes pasar la cantidad de consultas por mes, que creo que son 3 o 4 consultas, no sé si esta. Tiene como varios requisitos. Sí, sí, las obras sociales no es que vas y sacás nomás. Todas las obras sociales tienen eso. Por ejemplo, yo sé que Sancor te cubre, ahora la que cambié es el Sancor. Esa, por ejemplo, ¿te cubre psicólogo? Sí, te cubre, 40 sesiones al año, hasta ahí. ¿Te cubre dentista? Sí, te cubre. Pero bueno, siempre hay cosas que no te cubren dentro de lo que es dentista, ¿ves? Claro. ¿Te cubre lentes? Sí, te cubre. Te cubre los lentes, pero un marco y un vidrio al año. Clásico, por así decirlo. O lentes de contacto. Entonces, todo tiene su pro y su contra, pero en lo que es comodidad, por ahí a veces conviene pagar un poquito más, porque, no digo porque es más cómodo, sino porque perdés menos tiempo. Y el tiempo pasa rápido. ¡Ah, wow! Bueno. Terminé con Bueno, pero yo lo que quería comentarles es que está una componente previsional. La parte impositiva, el nombre te lo dice, te lo impongo y no te doy nada a cambio. O sea, el impuesto a las ganancias, te lo cobro porque ganas plata. Y vos me podés decir, ¿por qué? Porque sí. Porque ganas plata. ¿Por qué te cobra ingreso bruto? Porque sí. Ahora, ¿por qué te cobro la tasa de luz? Porque te permito tener una columna de luz en la vereda, de modo que cuando vos llegas a tu casa a las 4 de la mañana de joda, podés poner la llave en la cerradura gracias a la luz que te está alumbrando, ¿o no? Sí. Entonces ahí sí te estoy dando un servicio. Que podemos estar de acuerdo o no, pero te lo estoy brindando. Entonces hay un algo a cambio, ¿me seguís? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es la contribución especial? Bueno, si vos tenés tu casa en calle de tierra, ¿no es cierto? Y a mí se me ocurre que por la calle de tu casa va a pasar ahora, suponete, ¿no? Una ruta nacional. Asfalto. Bueno, te voy a hacer pagar en proporción a los metros cubiertos, a los metros de frente que vos tengas, el asfalto. Pero en realidad vos no pagás todo el asfalto, pagás una parte, la parte que corresponde a tu casa, pero vos tenés toda la cuadra o todo ese sector asfaltado, ¿sí?
Y tampoco te cubro el 100%, porque una parte la asume el municipio, porque todos los vehículos pasan por la calle, no vos sola. ¿Me siguen esto? Sí, sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. ¿Se dan cuenta entonces la diferencia entre impuesto, contribución y multa? Me quedé con la multa tuya. ¿Y tasas? Sí, sí, profe. Bien. Ahora bien, ¿por qué digo que tiene que cumplir una serie de requisitos? Porque el primero de los requisitos es la simplicidad. Tiene que ser fácil de pagar y fácil de calcular. Porque la persona, para poder pagar el impuesto, tiene que saber cómo pagarlo y poder pagarlo. ¿Sí? Y eso es uno de los principios con los cuales yo considero que en nuestro país no se cumple. Porque vos no me podés decir que lo podemos pagar si no tenemos internet, si no anda la página de la AFIP. Yo siempre protesto por lo mismo. Ahora no, porque lo tenemos por débito, pero hace unos 6 o 7 años atrás fui a pagar la cuota de la escuela de las nenas mías y pueden creer que no me la pudieron cobrar porque no tenían luz, entonces no me podían facturar. A ver, tenés que tener un plan B como Estado para los casos donde no haya luz, porque la gente no puede dejar de vender porque no haya luz, ¿o no? Sí, sí. Para eso tenés las aplicaciones que te vienen en el teléfono. O sea, que vos no tengas luz no te limita. Te limita que no tenés ¿Cómo puede ser que yo no pueda irme con la cuota paga porque vos no tengas luz? Es el colmo, ¿o no? el colmo, porque en verdad ahí el que tiene la culpa es el que te tiene que hacer la factura, porque tranquilamente desde el celular también lo puede hacer. Y eso no es algo nuevo. Tendría que hacerlo del celular, mandarlo al mail y en todo caso me lo mandará por mail desde el celular. Uh-huh. Y ahora está por WhatsApp, todo se pasa, no hay ningún problema. Ustedes van a decir, profe, qué jodida, porque eso es lo que dice mi amiga, que yo soy una jodida. Pero no puede haber excusa. La simplicidad implica que el diseño del sistema tributario tiene que evitar aparte la maraña tributaria. ¿Qué quiere decir? Que haya impuestos sobre impuestos, sobre impuestos, sobre impuestos. Porque eso confunde y perturba al contribuyente, que somos nosotros, y al Estado, que es el fisco. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué me van a decir ustedes que hay maraña tributaria? En Córdoba, por ejemplo, chicos, nos cobran la patente de un vehículo, la municipalidad, fíjense qué barbaridad, ¿eh? La municipalidad te cobra los impuestos y te cobran los impuestos también la provincia. ¿Cómo va a haber dos órganos de Estado, dos niveles de Estado que cobren el mismo impuesto? Eso es una maraña tributaria, un impuesto sobre un impuesto. Sí, sí. Porque vos vas a decir, pero yo ya pagué la patente, no, pero ahora la tenés que pagar de nuevo, porque una es provincial y la otra es municipal. ¿Se presta para confusión? Sí. Sí, sí. Vos me podés cobrar un impuesto al yo y me podés cobrar una patente, pero no me podés cobrar dos patentes, porque eso sí me puede confundir. ¿Se entiende? Sí, a la larga es como que no sabes qué estás pagando realmente. Tal cual. Por eso les digo, guarda, que en nuestro país, en un montón de situaciones, hay todo menos simplicidad. Eficiencia. ¿Qué significa que sea eficiente? Debe atenderse al efectivo rendimiento fiscal de cada tributo, soslayando, descartando aquellos tributos cuyos costos iguales no superen el producto de cada especie. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de cobrar un impuesto, ¿qué? Perdone por interrumpirle, no sé si está compartiendo algo, lo único que se ve es la hoja de la unidad 7 y parte de la 8, el PDF. En realidad
yo no estoy compartiendo. Está mi loca haciéndome de asesora técnica porque estoy, para que puedan grabar, habilité desde el celu. Pero Bueno, estamos bueno. en la hoja 5. Michael. Ahí está. ¿Se ve las 5? Sí, mi Sí, loca, sí, se ve ahí. la 5. Un Ahí está. Ahora poquito sí. más abajo. A Bien. ver. Un poquito más abajo, porque sos buena, Gabuchi. Ahí. La tenemos hoy a Gaby de asesora técnica, porque viste que a veces se nos complica la bocha para que ella grabe, y para que pueda grabar, hoy le hice caso y entré desde el celular, y efectivamente, cuando entro del celular pueden grabar. Hicimos ese invento con Gaby y nos salió bien. Pablo, ¿vos me traerías una lapicera que mientras voy tomándole asistencia a los chicos? Y a las chicas, porque si no se me van a poner violentos. Bueno. Les decía, ¿por qué tenemos que ser eficientes? Porque lo que recaudemos de impuestos tiene que ser lo suficientemente importante como para que el costo que nos lleva a recaudarlo sea ínfimo, ¿sí? O sea, tiene que convenirnos recaudar impuestos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Pues si no nos conviene, no tiene chiste. Si nos sale más caro cobrar los impuestos que lo que cobramos, no tiene chiste, ¿sí? Bueno, a eso nos referimos con eficiencia. Hoy pudimos grabar, pero si no nos hace renegar. Yo le hago mano. Si entro primero por el celular, tengo la posibilidad de que Gaby pueda grabar sin dificultad. Bueno, flexibilidad. El sistema debe permitir incorporar nuevos impuestos en reemplazo de aquellos que van perdiendo vigencia. Y acá voy a volver a ser mala con el sistema nuestro, pero en realidad Argentina pone impuestos, pero nunca saca los anteriores, ¿o no? Porque Y la la verdad forma que de sí. junta mano más. ¿Ustedes sabían que Argentina es uno de los países que mayor presión tributaria tiene en el mundo? Sí, creo que está en Sí, segundo o tercer lugar. con un 56%, si no me equivoco. ¿Puede ser? Un desastre, sí, Ah, un desastre. Sí, es Un que la otra desastre. vez lo estaba viendo en internet y me empecé a chumear, ¿eh? Le van a decir, profe, qué mala, pero la verdad. Les voy a dar un solo ejemplo y después seguimos. Porque ustedes van a decir, la profe hoy les da con un ojo el hacha, pero... en el año 2001, bajo la presidencia de la Rúa, Fernando de la Rúa, sacaron un impuesto que se llamaba impuesto al débito y al crédito, vulgarmente conocido con el nombre de impuesto al cheque. Es el robo más grande de la historia ese. Pero bueno, al principio estábamos en emergencia, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, escúchame, emergencia, pero después tuvimos épocas buenas. Era por necesidad y urgencia el impuesto. Llevamos 20 años de necesidad y urgencia, ¿en serio? Menem A esta había altura ya creado deberían sacarlo. ¿eh? A esta altura deberían sacarlo. ¿Qué te parece, Michael? Es un robo. Profe, Les voy a contar otra cosa. y después el tema de que cuando sacás plata en un cajero y es de otro banco. Ajá, ese otro. Ay, por Y el favor, impuesto me ahí pasó. nuevo, Hice ahora dos. agregaron un impuesto que si vos tenés consumos en dólares, te clavan un impuesto que se llama país. Ah, sí, es que uno el impuesto del dólar y el otro el impuesto país. Uno del 30 y el otro del 35. O sea, no es poco, ¿no? No, se te va casi el precio del dólar, un 70% más. Sí, pero escuchame una cosa, si no porque yo compre Netflix voy a hacer, ¿cómo es? Justamente lo compro porque es más barato. Millonario. No soy Walt Disney en cuanto a mis ingresos, pero bueno. Bueno,
Durante la presidencia de Menem se había sancionado un impuesto que se llamaba Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que era un impuesto que el Estado te lo cobraba si el Estado presuponía que vos ganabas plata. Por ejemplo, vos tenías un campo y no estabas pagando impuesto a las ganancias por ese campo. Entonces el Estado presuponía que vos por el campo ganabas plata. ¿Y qué pasa si yo tengo el campo inundado? Alquilarlo no puedo, producir tampoco. ¿Qué hago con un campo inundado? A ver. Poner una laguna y hacerlo turístico. Mente Y emprendedora. sembrar pececitos para que alguno vaya a pescar y rebuscármelas. Bueno, ese impuesto, que también era otro robo, rigió hasta el año pasado. El de la ganancia mínima presunta. Pero también había sido creado en el año 1990 como necesidad y urgencia. Ustedes imagínense que hubo 31 años de necesidad y urgencia. ¿No es medio mucho? Sí, sí. Porque hubo épocas malas del país, y yo estoy de acuerdo con que se haya puesto el impuesto, pero también hubo épocas buenas. Es como para pensarlo. Es como cuando hay votaciones. La gente se olvida de todo. Entonces ponen una ley ahora por emergencia y pasaron 2 o 3 años y ya la gente se olvidó de esa ley. Ya se acostumbró a que tiene que pagar algo, no sabe por qué, pero se acostumbró a que tiene que pagar por eso. Bueno, mi mamá, chicos, nosotros acá no vivimos en el norte, hay un montón de cosas que no las vemos, pero mi mamá es jubilada y pagó en el mes de abril 84.000 pesos de impuesto a las ganancias. Y después de trabajar 44 años como farmacéutica y bioquímica, cobra de jubilación 20.000 pesos. Nada, yo me pego un tiro. Eso es... No puede ser así. Yo se los tiro como un dato nada más. Para que digamos, a ver, porque nosotros acá no tenemos esa realidad, pero pensemos la realidad de la gente que vive en el norte. Con todos esos impuestos. Como para que lo piensen nada más. Bueno, La profe, gente... si me permite, el otro día un chico estaba mostrando, él se quería ir a Chile por avión, y solamente todo, en total, le salía creo que 36.000, 37.000, no sé si vieron el video alguno. Solamente el viaje costaba 11 lucas. Después todo lo de otro que pagaba para llegar a 37 era impuesto. ¿Sí? Es bueno, a mí me impresionante. gustaría que vos en algún momento, cuando cargues combustible, mira el ticket. Con todo respeto te lo digo, ¿eh? O sea, mira que la mayor parte del combustible son impuestos. No tenía ni idea porque no tengo auto. Bueno, tenés impuesto tenés, bueno, el valor del combustible, tenés la tasa hídrica, tenés la tasa del gasoil, tenés impuestos internos, tenés el IVA, y después, bueno, el total a pagar. Como un comentario nomás al pasar. Por eso les digo, guarda que la presión acá en Argentina de los impuestos es muy alta, muy. Y hay un montón de cosas de estas que estamos hablando que no se cumplen, como por ejemplo el de flexibilidad, ¿no es cierto? Si hay impuestos que ya perdieron vigencia, sácalo y pone otros. No, acá ponemos otro, pero no sacamos ninguno. Y eso va provocando y agravando la maraña tributaria, ¿sí? Realidad. Es fundamental que el sistema tributario tenga en cuenta la realidad económica del país. Nosotros tenemos un país donde se puede seguir pagando impuestos todo el tiempo y hay que pensarlo, chicos, porque si la gente no tiene recursos y no genera trabajo, va a llegar un momento donde la pobreza va a ser muy, muy alarmante, ¿sí? Y el empresario privado no le atrae invertir si tiene que pagar demasiados impuestos. Porque hoy de 100 pesos que gana, 35 se lo lleva el Estado. Y el que trabaja sos vos y el que arriesga el patrimonio y el pellejo sos vos.
y el 35% se lo lleva el Estado Nacional. Después tenés que considerar la municipalidad y la provincia, ¿sí? Entonces, es importante la porción, digamos, que destinas de tu trabajo a la parte tributaria. Bien, principio de la tributación. Dijimos que eran constitucionales y políticos, ¿se acuerdan? Ahora sí, Gabuchi, pasamos a la página 6. Me avisa que me estoy quedando sin tiempo, pero si me quedo sin tiempo, volvemos a entrar, ¿sí? Dale, profe. Los principios constitucionales son aquellos que obligan jurídicamente al Estado a tenerlos en cuenta, o sea, a observarlos, y a diferencia de los políticos, que solo cuentan con el consenso doctrinal. ¿Cuáles son? La jurisdiccionalidad, ¿sí? ¿A qué le llamamos jurisdiccionalidad? Las competencias tributarias o de los impuestos corresponden a los distintos niveles de actuación del Estado, que deben quedar bien delimitados para evitar el desorden tributario jurisdiccional que consiste en la doble y triple imposición, lo que yo les contaba de Córdoba, ¿sí? Nosotros tenemos el auto que es gravado por el impuesto a los bienes personales, ¿no es cierto? La patente que lo grava la Municipalidad de Córdoba y la patente que lo grava la provincia de Córdoba. O sea, sobre el auto tenemos 3 impuestos, hay una triple imposición, porque lo grava nación, provincia y municipalidad. ¿Cumple con el principio de jurisdiccionalidad? Y no. ¿Está? Hay otras provincias, como Tierra del Fuego. ¿Quién graba acá? ¿A quién le pagamos la patente nosotros? A la municipalidad. A la municipalidad. Pero la provincia de Tierra del Fuego, ¿nos cobra la patente? No. Nos cobra ingresos brutos, nos cobra impuestos, no sé yo, pero patente no. Entonces, en Tierra del Fuego, ¿hay triple imposición? No. Nosotros estamos bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque en realidad tienen competencia para fijar impuestos los 3 niveles de Estado. Y en realidad, en este caso, Tierra del Fuego lo que cobra es el derecho a circular, que es la patente, la parte de la municipalidad, y la nación el hecho de tener el auto. Entonces, listo, no hay una imposición doble, ¿sí? Dos, legalidad. Los impuestos sí o sí tienen que ser creados mediante una norma legal, por eso tiene que ser creado o por ley o por decreto. Igualdad. La igualdad jurídica de los ciudadanos frente a la obligación que impone la ley tributaria en el sentido de que a priori todos los habitantes del país son susceptibles de ser contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en principio todos estamos alcanzados por el impuesto a las ganancias, pero después la ley, en el artículo 20 de las exenciones, dice que los habitantes de la ley, los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego que están viviendo bajo la ley 19.640 van a quedar fuera del alcance de la ley. O sea, la ley nos incluye, pero después hay un artículo que nos saca, ¿sí? Sí, sí, profe. Falta de confiscación. Evitar que al cumplir con las obligaciones tributarias el contribuyente deba desprenderse de la propiedad o que resulte diezmada su riqueza. ¿Qué quiere decir esto? A vos te van a poder cobrar los impuestos, pero no te van a poder ir contra tu casa o contra tu auto. O sea, vos no vas a quedar en la calle por deber impuestos, porque no te pueden rematar tu casa, pero no te pueden rematar tu casa habitación. Si tenés más de una casa, sí. ¿Ah? Principios políticos. Los principios políticos son aquellos que buscan encuadrar los impuestos, o sea, la parte de la tributación, en el marco de la finalidad del Estado, que es el logro del bienestar general. Y ellos son equidad. Quienes están en igualdad de condiciones deben soportar iguales cargas. Los que se encuentran en desigualdad de condiciones, su carga debe ser proporcionalmente desigual. El mayor problema está en determinar quiénes son los iguales y quiénes los desiguales. Para ello existen 2 criterios. ¿Qué quiere decir esto? Más gana, más paga. Menos
ganás, menos pagás. ¿Cómo sabemos si ganás más o menos? Bueno, el primer criterio es el criterio del beneficio, que sostiene que la carga de los tributos debe ser asignada en función del beneficio recibido del Estado a través de bienes y servicios suministrados. ¿Qué quiere decir esto? Que se ve beneficiado en mayor grado o a nivel gubernamental debe soportar más impuestos a aquel que gane más. Es un criterio que supone subjetivismo, lo que hace que su validez sea relativa y solo tiene adecuada aplicación en tasas y contribuciones. Por ejemplo, vos tenés la columna de la luz enfrente de tu casa y vas a pagar más, porque recibís más luz. Vos tenés una porción de asfalto más grande, vas a pagar más, porque tenés más parte asfaltada. ¿Sí? El otro criterio es el criterio de la capacidad contributiva, que sostiene que debe recurrirse a medir el grado de bienestar económico que tiene el contribuyente para asignarle la carga correspondiente. La persona deberá tributar en función del bienestar económico y ese bienestar se exterioriza por lo menos a través de 3 modos: los ingresos percibidos, las riquezas acumuladas o los consumos efectuados. Los ingresos percibidos, impuesto a las ganancias; riqueza acumulada, impuesto a los bienes personales; consumo efectuado, el IVA, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Sí, sí, profe. Se está por cortar ya ahora, queda menos de 1 minuto. No te preocupes. Si se corta, volvemos a entrar por el mismo enlace, ¿sí? Dale. Y volvemos a grabar, Gabuchi. Total, ya sabemos que por el celu no podés grabar. Criterio de la... Así. Sí, sí. Bueno, la atribución especial o espacial son las ganancias de bienes situados en el exterior más las ganancias de bienes situados en el país. O sea, si yo vivo en Argentina, pero tengo una casa en Uruguay, paga impuesto a las ganancias. En Argentina, ¿estamos? Porque es como plata que tengo físicamente. Claro, y que en realidad, como yo soy ciudadano argentino, no importa dónde tiene el bien. Lo que importa es de dónde soy yo. ¿Se entiende? Sí, sí, que por eso Mercado Libre se estaba por ir de Argentina. No sé si se llegó ahí al final, por el hecho que acá pagaba demasiado impuesto a diferencia de otro país. Claro. Bueno, ahora sí, tenemos que bajar un poquito. Ah, no, ahí está. Subir un poquito, Gaby, no me retes. No me había dado cuenta que ya lo habías bajado. Bueno, ahí fíjense. Ustedes van a ver que en el detalle, en todos los impuestos hay un criterio amplio y un criterio restringido, ¿sí? El criterio amplio era el que les había explicado recién. Dentro del impuesto a las ganancias hay muchas ganancias que se encuentran alcanzadas, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los beneficios grabados tenemos las remuneraciones que gana la persona en concepto de empleado, las jubilaciones y subsidios que recibe del Estado, los resultados de operaciones de mercado, por ejemplo, si vendió acciones en la bolsa, si compró swaps, si vendió bonos, y los enriquecimientos fortuitos, o sea, ganaste la quinela, paga ganancia. ¿Está? Sí, sí. Bien. El criterio restringido dice que no todo el beneficio logrado por la persona caería dentro del ámbito del impuesto. Considera como beneficio riqueza material al expresado en dinero y requiere que exista permanencia de la fuente, subsistencia, periodicidad y habilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que vos siempre obtengas esa ganancia. Que una vez obtenida la ganancia, la fuente subsista. ¿Por qué? Y porque si yo gano plata porque vendí el auto, no hay subsistencia de la fuente, porque el auto lo voy a vender una vez, después yo no tengo más.
auto para vender, salvo que me dedique a concesionaria de autos, ¿sí? En ese sentido no te cobran un impuesto por la ganancia, pero le cobran, no sé si al que compra, o a vos te cobran por el transferir el auto, te cobran un 5%. Echa la ley, echa la trampa, mi loco. Que sí. Te buscan la vuelta. Bueno, sí. Impuesto está para respirar si te descuidas. Bueno. Impuesto a las ganancias extraordinarias. Hecho imponible gravar los beneficios que superan el nivel considerado normal. En Argentina no hay impuesto a las ganancias extraordinarias, uno que todavía no se acordaron de poner. Beneficio extraordinario, hay dos criterios. El primero es cuando vos venís teniendo una ganancia normal y de golpe la ganancia excede la ganancia que tenías antes. Se considera entonces beneficio extraordinario aquel que supera el beneficio que habías logrado en el periodo anterior y al que se lo toma como normal. De esta manera, el Estado debe determinar el beneficio al que se le atribuye el carácter de normal y los beneficios que, comparándose con este, serían extraordinarios o no. El segundo criterio es un porcentaje que supera el capital utilizado. El fisco determina el porcentaje que considera normal como retribución del capital invertido y la diferencia va a ser el beneficio, que va a ser considerado extraordinario. Para hacer homogénea y válida la comparación, se debe ajustar a la condición de productor de tales beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe determinar el capital computable. Al activo hay que restarle el pasivo computable. Inicio del periodo fiscal, se excluyen todos los rubros que no estén afectados a la obtención de ganancias. Se ajustan los aumentos o disminuciones que ha sufrido el capital durante el periodo y de esa manera se llega al capital ajustado o dinámico, que puede ser considerado que provoque disminuciones, una pérdida de algún tipo y los aumentos una ganancia de algún tipo, ¿sí? Sobre este valor se va a aplicar un porcentaje que la ley considere como beneficio normal. Si este es menor que el beneficio que había obtenido antes por la empresa, el que va a ser considerado extraordinario va a ser el último. O sea, si vos en el 2020 tuviste una ganancia de 100.000 y este año tuviste una ganancia de 80.000, el que van a considerar como extraordinario va a ser el del año pasado. Gracias a Dios, este bodrio no existe en Argentina. ¿Sí? Pero es un impuesto que existe en otros países. Impuesto a la ganancia mínima presunta es el que les conté que derogaron el año pasado. La base imponible es, por lo general, el monto lo fija el fisco en base a una presunción, o sea, la supone el fisco. La ley presume que el contribuyente tuvo un beneficio, que es como mínimo lo que establece la ley, que era lo que les decía yo, ¿qué pasa con el campo si después el campo se me inunda? ¿No? Bueno, el Estado considera que ganaste. Bueno, pero ¿y si se me inundó? ¿Qué onda? Bueno, no importa, ganaste igual. Bueno, obviamente el Estado supone cuál es el monto a partir del cual va a cobrar el impuesto y exige el pago del impuesto. La presunción, o sea, lo que el Estado supone que vos vas a ganar, es legal y se aplica cuando es difícil determinar realmente cuál es la ganancia que tenés. La presunción procesal tiene lugar cuando el contribuyente no lo declaró o lo hace mal. Por ejemplo, a mí en una oportunidad me quisieron cobrar ganancias mínimas presuntas, me inscribieron de oficio, yo me quejé y me borraron. ¿Por qué me inscribieron de oficio? Porque mi mamá, que todavía vive, tuvo la brillante idea de hacer un anticipo de herencia. Cuando murió el hermano de mi papá, le agarró la locura por tener miedo de que a ella le pase algo y se le ocurrió pasarnos parte de los bienes de ella en nombre nuestro. Como ella tenía un pedacito de campo, apareció ese pedazo de campo, una parte a nombre mío, una parte a nombre de mi hermana, entonces
AFIP de La Pampa no tuvo mejor idea que clavarnos el impuesto a la ganancia mínima presunta porque caía sobre la gente que tenía campo. El tema es que si mi mamá declara ella el impuesto, no lo podemos declarar nosotros, porque el campo es el mismo. ¿Se entiende? Porque en la escritura claramente dice que hay un usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? Que mientras ella viva, ella cobra todo. Entonces, mientras ella viva, ella es la que paga los impuestos. Entonces no podemos pagar los impuestos nosotros y ella. Porque sería una doble imposición. Una triple en realidad, porque pagaríamos las tres, mi hermana, yo y ella. Pero, profe, ¿ella lo hizo por sucesión? O sea, ¿adelantó esos trámites o directamente le cambió a su nombre? Por escritura pública. Ella lo que hizo fue, al escribano, le dijo, yo antes de morirme quiero que este campo se divida así entre mis dos hijas, firmó, pero ella se guarda el usufructo mientras ella viva. O sea que si el campo se alquila, la plata es de ella. Como esto grava la ganancia que presuntamente puede tener el campo, es ella la que lo tiene que pagar, porque ella está dejando claro en la escritura que la ganancia es de ella. ¿Está? Sí, sí. Entonces, si la escritura lo dice, es no negociable, por más que AFIP quiera inventarlo, ininventable. Obvio que si vos no te quejás, AFIP va a hacer lo que quiera. ¿Está? Sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Fuimos y nos quejamos, porque yo le dije a mi hermana, no vamos a pagar nosotros y ella, ¿esto qué se creen? Esto sería una triple imposición, porque pagamos las tres. Bueno, ¿se entiende entonces? Hoy ese impuesto está derogado, pero en Argentina existió, ¿sí? Hasta el año pasado. Impuesto a la renta normal potencial de la tierra es similar al que les expliqué recién, pero solamente grava a las explotaciones agropecuarias. O sea, yo sé que vos tenés un terreno afectado al campo y creo que vas a ganar tanto, te lo grabo. Pero solamente circunscrito al campo, no a otra cosa. En cambio, la ganancia mínima presunta gravaba a las empresas que eran sociedades y a los campos, no a los campos solos. ¿Sí? Este es para los campos solos. El monto a tributar es la ganancia que ellos suponen que vos vas a tener de esa tierra multiplicado por la alícuota. Se le llama alícuota, por ejemplo, al 21% del IVA. ¿Vieron que el impuesto está expresado en forma porcentual? Sí, profe. A eso se le llama alícuota, ¿sí? Sí, sí. Los que no alcanzan el beneficio fijado por la ley son castigados por improductivos, como así también los que tienen beneficios. Los que no tienen beneficios, perdón. O sea, en realidad gravan a todos, a los que no producen, a los que no tienen ganancia y a los que tienen ganancia y ellos creen que tienen más ganancia de la que tienen. ¿Qué pasa con los impuestos sobre los patrimonios? Bueno, una variante del impuesto a los patrimonios, la que tributamos en Argentina, que es el impuesto a los bienes personales. Pero en el caso puntual del impuesto a los patrimonios, en realidad lo que buscan gravar son las riquezas o patrimonio acumulado por las personas. Posesión de bienes, derechos, títulos de propiedad. Incorporaciones que pueden ser posibles gracias al ahorro de ingresos no consumidos o al goce de un derecho hereditario. Vos heredás algo de alguien, bueno, también se grava. El impuesto al patrimonio neto grava de manera directa, personal y progresiva el valor neto del patrimonio neto poseído a un determinado momento. El fundamento en el que reposa es que se considera que la acumulación de un acervo patrimonial neto de deudas, ¿qué quiere decir esto? Que de los bienes que tiene el difunto se restan todo lo que debía y se le da al titular o propietario una capacidad contributiva manifiesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te pueden pasar a vos los bienes y las deudas, sí, pero para asegurarse de que pagues las deudas, el derecho por lo general te cobra las deudas antes de pasarte los bienes. Caracteres. Es directo porque el impuesto
trata de gravar la manifestación de bienestar económico que tiene el propietario, que es el que tiene el capital, y que sirve de manera inmediata y exclusiva. Es personal. ¿Qué pasó? Pensé que me habían hablado. Bueno, es personal porque recae en el patrimonio neto. Quiere decir que se toma en cuenta la persona del propietario al contemplar las obligaciones que pudiera tener pendientes, y es progresivo porque cuanto más activos o más dinero acumuló, la capacidad contributiva es mayor y por lo tanto va a ser más equitativo aplicar tasas más altas para cobrar impuestos sobre las riquezas. Bueno, ahora nos estaría tocando el impuesto complementario a los beneficios. Es un impuesto que en realidad en Argentina no existe, ¿sí? Se considera que el gravamen al patrimonio neto solo no, o sea, si bien hace a la equidad del sistema tributario porque ataca al hecho de que la persona que acumuló patrimonio tiene capacidad para pagar y para contribuir con los impuestos, por eso habla de capacidad contributiva. Otros consideran que es complementario del impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias grava lo que ganó y el impuesto a los bienes, digamos, grava lo que acumuló. Pero hay otros que consideran complementario al impuesto a los beneficios, porque lo que no se distingue en forma adecuada es si las ganancias obtenidas son con el esfuerzo personal de aquellas que fueron con riquezas acumuladas. Entonces, el impuesto al patrimonio neto implica que sea un avance más equitativo porque castiga a quienes tienen bienes y corrigen de esta manera ese defecto. Es un impuesto que considera que acumular bienes es un delito. O sea, no está bien, digamos. Sí, sí. ¿Y en qué lugar se puede dar eso, profe? ¿O qué lugar se da ahora eso? Y en una época se daba en los países comunistas esto. Cuba, Camboya. Ahora hay como una especie de debate, porque también está aquel que tiene porque se sacrificó, y hay otros que a veces no tienen porque en realidad no trabajaron las horas que trabajó el que tiene, y ahí se viene todo como un debate, ¿no? Porque también es una realidad. A ver, yo cuando era soltera, que tenía la edad de ustedes, me fui de la Pampa a Córdoba a estudiar sola. Me lavaba la ropa, me pagaba los impuestos, me hacía la comida, iba a la facultad, estaba todo el día en la facultad, volvía, daba clase particular, y así estudié, ¿no es cierto? Hoy a lo mejor gano más que otra persona que no estudió, pero yo tampoco tuve una vida fácil, ¿o no? Sí, sí. Hoy hay gente que sin haber estudiado gana lo mismo que yo porque tiene. Yo tengo una ex empleada doméstica mía que dejó de trabajar en mi casa porque le pagan plan familia numerosa porque tiene más de 6 hijos, le pagan ayuda escolar por los hijos, le pagan plan madre soltera por los hijos, y hoy gana casi lo mismo que yo sin haber sido a estudiar, sin trabajar, estando en la casa. Entonces es discutible, ¿o no? Sí, sí. O sea, siempre va a haber un debate, porque es cierto, tal vez uno hoy tiene un mejor pasar que el otro, sí, pero uno, ¿cuánto se sacrificó para llegar a eso? Y eso lo van a ver en todos los órdenes, chicos. Nosotros por ahí a veces discutimos con mi marido, no, en el buen sentido discutimos, ¿no? Pero yo le digo, mi mamá, farmacéutica y bioquímica gana de jubilación menos que mi suegra que se jubiló como ama de casa. Mi mamá se levantaba a las 6 de la mañana a sacar sangre, trabajaba toda la mañana, después atendía a la farmacia, porque en esa época se podían ejercer las dos profesiones, llegaba a la casa, tenía que llevar a los hijos a la escuela, porque éramos 3,
¿no? Sí, sí. Pregunto, ¿es justo que ganen menos de jubilación si ella también fue ama de casa? En verdad, Porque ella en verdad no es justo que, mi punto de vista, ¿no? Yo sé que es malo y que hay gente que por ahí no debe estar de acuerdo, pero jubilarte por ama de casa no tendría que existir. ¿Por qué lo digo? Está bien, vos trabajaste en tu casa, todo, pero si vos trabajabas en tu casa, vos tenías un marido que trabajaba. En todo caso, tu marido que trabajaba podía aportar por vos para que vos tengas una jubilación con aporte. Porque si vos te jubilas como ama de casa o te jubilas porque te jubilas, vos no hiciste aportes. Entonces, es plata que sale y que no vuelve de la manera que tendría que, o sea, no que no entró, tiene el pero Estado, que encima no de entró. eso, Sí. claro, y encima de eso le sacás al que aportó verdaderamente. Uh-huh. Porque en realidad, ¿por qué mi mamá cobra hoy menos de jubilación? Y porque están sacando de lo que ella aportó para pagarle a otra gente. Que no digo que esté mal. Lo que digo es, entonces, aquella que crió hijos y trabajó tendría que ganar más que la que solamente crió los hijos. Porque yo hoy lo veo en mi casa, chicos. Yo laburo y crío a mis hijos y las llevo y las traigo y las voy a buscar y voy al súper y hago las compras y hago la comida. Y como muchos de ustedes, y el día de mañana yo voy a cobrar la misma jubilación o menos que aquella que está hoy en la casa, no me parece justo. Por eso les digo, lo mismo pasa con los impuestos. Va a haber gente que te va a decir, loco, pero yo tengo porque no viajé, porque no hice esto, porque no me fui de vacaciones, porque... Y logré tener mi casita. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Y va a haber otro que te va a decir, no, bueno, pero vos tenés plata porque tenés una casa. Y siempre se va a generar este debate. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque uno lo va a ver de una postura y el otro lo va a ver de otra. ¿Está? Pasa que igual, o sea, tener una casa no es sinónimo de riqueza tampoco. Hay muchísimas cosas que son accesibles hoy en día. Tenés el IPB, tenés préstamos, préstamo hipotecario, dependiendo de tu situación. O sea, ya teniendo un trabajo fijo y una antigüedad de 1 o 2 años en algún banco, te ofrecen préstamo, y más si es para una casa donde de alguna forma el banco se puede cobrar. Sí. Pero bueno, es lo que yo les decía. Siempre va a haber una mirada de otro donde va a haber cosas que nosotros no vemos. ¿Sí? Y se va a generar este debate. Y bueno, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, chicos, es el famoso inmobiliario que pagamos. En Tierra del Fuego, ¿a quién le pagamos el inmobiliario? A la MUNI. ¿Qué tiene por objeto? Y grabar los inmuebles, urbanos o rurales, con mejoras o sin, productivas o no. O sea, hasta los terrenos te cobran. ¿Sí? Bueno, en cualquier momento se me va a cortar, pero igual ya casi estamos en hora. Así que cuando se me corta los libero, ¿sí? Sí. Impuestos sobre el consumo. Hay dos formas de enfocar la imposición, mediante un método directo o indirecto. El directo de impuesto al gasto es aquel por el cual las personas pagan impuesto en función del gasto que consumieron, efectuado y declarado bajo declaración jurada. El método indirecto es el que nos proponen en el impuesto que grava las ventas y que luego se traslada a los precios y que luego grava el consumo, o sea, todo lo que compra el consumidor, y lo van a haber escuchado con el nombre de IVA, el impuesto al valor agregado, o como el impuesto a las ventas, o como el impuesto a los consumos específicos. En Argentina es el IVA, ¿sí? Uh-huh. El impuesto al gasto tiene como hecho imponible el gasto o consumo efectuado por personas en un periodo de tiempo determinado y bajo declaración jurada. Es directo, personal y progresivo porque afecta más al que más tiene. Y el ámbito de tiempo es anual, o sea, se cobra por año. Los impuestos a las ventas, el hecho imponible grava los consumos de todo tipo de bienes y servicios en el momento en que se venden. Es indirecto porque las empresas lo van a trasladar al consumidor final. Es real porque no tiene en cuenta la situación del afectado, o sea, no le importa si vos estás bien o estás mal, te lo cobran igual.
Y es proporcional porque no se puede determinar quién es el que más consumió para poner una tasa más alta. Uno de los más característicos y que existe en Argentina es el IVA, el impuesto al valor agregado. Bueno, el hecho imponible que grava el IVA justamente es el mayor valor que adquiere el producto en cada etapa de transformación hasta que llega al consumidor final, que es el que lo compra para su uso. El valor agregado se saca como resta entre el ingreso y el costo. No grava la venta bruta, sino el margen de ganancia que le agrega a cada uno de los participantes. El producto final se obtiene por la suma de los impuestos pagados más los valores que fueron agregados en cada etapa. El problema de implementación es que hay muchos contribuyentes que no pueden ser incorporados por la difícil fiscalización que tiene el IVA, como por ejemplo la actividad agropecuaria. Es difícil porque no tiene archivos ni registros contables para su fiscalización. ¿Cómo se determina la base? Por adición, que sería la suma, o sea, la suma de remuneraciones pagadas, o por sustracción, que sería la resta, o sea, al producto total se le restan todos los insumos que se utilizaron para su elaboración. Los tipos de IVA que existen son base por base e impuesto por impuesto, o sea, crédito fiscal para las compras y débito fiscal para las ventas. En Argentina rige este último. Determinación de la base en cada etapa. Tenemos el IVA basado en el consumo, el IVA basado en la renta y el IVA basado en la producción. El primero permite la deducción en el año en que se compran los bienes de producción, disminuye la recaudación y estimula la inversión, que ese es el que existe en Argentina. El basado en la renta grava los bienes de capital, por ejemplo, las maquinarias, equipos, instalaciones. Se deducen los años de vida útil porque permite más recaudación y estimula la inversión. Y el basado en la producción no se puede deducir y es la base más amplia. ¿Qué característica tiene? Que es un impuesto indirecto porque termina recayendo en el consumidor. Todos los que compramos bienes para consumo terminamos pagando IVA. ¿Sí? Bueno, por hoy los libero. ¿Sí? Ya estamos casi en hora y no tenemos tiempo ni de abrir el otro archivo que ya termina la clase. Para el jueves, sí, les voy a pedir que traten de ir viendo, ¿tienen posibilidad o rinden algo? Porque para el jueves tendrían que ir empezando como a ver algo de la guía de trabajos prácticos. Número 7. Estamos con la 7, profe, que comenzamos ayer. Sí, yo lo comencé haciendo hoy. Pero estoy ahí todavía. Bueno, yo les voy a mandar probablemente por mail, como ya subí todo el material para hasta fin de año, la solución probablemente se la mande por mail el día jueves. Hay un parcial que está subido al campus que yo no lo borré, porque fue el parcial que tomé el año pasado, y me pareció interesante dejárselos a modo de que les quede para practicar, si les parece bien. ¿Es el que va a tomar, profe? No. Me parece perfecto. Pero por lo menos se los dejé para que practiquen, ¿sí? No se asusten, porque se van a decir, profe, ¿qué hace un parcial en el coso? Bueno, lo que voy a hacer es, como ya subí todas las clases y con ustedes tengo el aula lista, todo el material que agregue de ahora en más se los voy a ir mandando por mail cuando les mando el enlace para la clase, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, los libero, porque como usé todo el celular para toda la clase, me queda un 8%. Y tengo clase de química un rato. Así que los alumnos de química me van a matar si no pongo el celular para cargar. ¿Está? Dale, profe. Gaby, vamos a hacer esto el jueves también para que puedas grabar. Dale, profe. Así me tarda menos en subir, porque si no, tarda a veces 4 horas en subir el video. Claro, yo hoy salí de la Moro. Me fui de una amiga porque necesitaba hacer un trámite y después me fui a la Facu por el curso este que estoy haciendo, que les contaba de que estamos ahí cambiando los programas, qué sé yo. Y después me vine a casa para darles la clase, así que mi teléfono tenía un 30% nada más. Me alcanzó con lo justo para la clase. Pero el jueves vamos a hacer lo mismo como para que ustedes puedan ir grabando, ¿sí? Dale, profe. Bueno, chiquis, los libero, así pongo a cargar un ratito para que por lo menos los chicos de química tengan algo de batería, ¿sí? Dale, profe. Dale, que tenga profe, buena gracias. semana.